Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo les va? Nuevamente aquí estamos con mucho entusiasmo para compartir la palabra de Dios en este domingo alegre, en este domingo soleado, mucho calor. Estamos en plena primavera. Gracias a Dios y gracias a ustedes por permitirnos llegar hasta sus hogares y entrar al mismo seno de su intimidad familiar. Gracias, como pastores, agradecemos mucho este favor que nos hacen de sintonizar, de contactar con nosotros a través de estos medios. Invitamos a sus amigos, familiares, la gente que se ha llegado a ustedes, júntense ahí, vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a escudriñar lo que el Señor tiene para nosotros. Tome sus Biblias, tome sus celulares, tome sus tabletas, donde tenga usted su Biblia y júntense ahí y vamos a entrar a la reflexión de esta mañana, haciendo primero una oración, rogándole al Señor que nos ayude, que tenga pertinencia a nuestra vida y a nuestra necesidad en este momento en particular. Oremos juntos. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la vida, gracias por este día, gracias por la bendición que tenemos de estar bien en estos tiempos tan convulsionados, tan difíciles. Padre Santo, te agradecemos con todo nuestro corazón, Señor, que tú hasta hoy nos hayas guardado en salud, en bienestar, en familia. Gracias, Señor. Rogamos por las familias que por alguna razón han tenido pérdidas secundarias a esta pandemia. Dios, trae todo el consuelo que ellos necesitarán, Padre, y que tu Espíritu Santo les asista, Dios. Ayúdanos pues, Señor, en esta hora a exponer tu palabra a través de la guía de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues tome su lugar. Le pido que por respeto a la palabra se mantenga sentado en su lugar hasta que termine, ¿sí? Se lo pido, por favor. Es importante, no pierda atención, trataré de ser lo más breve posible. Tengo un mensaje que será para usted muy motivador y espero que le anime en estos tiempos donde la depresión y la ansiedad están a la orden del día. Así que vamos a la carta de los Hebreos, por favor, tome su Biblia y vamos en el Nuevo Testamento a la carta de los Hebreos, en el capítulo 10, por favor ahí vaya conmigo al versículo 32, al versículo 32 del capítulo 10 de la carta a los Hebreos. Es una carta que no tiene un autor reconocido, pero hay quienes dicen que lo escribió el apóstol Lucas, el médico amado, ¿verdad? Y otros dicen que fue Pablo y otros dicen que ninguno de los dos, pero bueno, eh, es una carta que yo le recomiendo que la lea, muy, muy, muy ilustrativa, muy interesante. Vamos a leer a partir del versículo 32 algunos versículos, yo iré haciendo algunas pausas, vamos a leer solamente este versículo, después estaremos leyendo otros más de estos versículos y algunos otros capítulos de la misma carta, y vamos haciendo algunas pausas ahí para comentar. Entonces dice, versículo 32, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Leamos el 33. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Muy bien, pues vamos a considerar en el contexto de esta carta, como muchas otras cartas del Nuevo Testamento, había una situación muy complicada en las iglesias. Y esa complicación tenía varias aristas, varias razones. La primera era que para la religión judía, en ese momento
la fe y la creencia cristiana era una secta malsana, una secta mal vista, mal interpretada, una secta que para ellos era peligrosa y que ponía en peligro la fe original judía basada en la ley de Moisés. La predicación del Evangelio de Jesucristo era una amenaza para ellos. Entonces la iglesia pues era perseguida, ustedes saben la historia, cómo muchas veces mataron a los creyentes, a los nuevos creyentes del camino, que así se le llamó originalmente. No se les llamó desde el inicio cristianos, eran los del camino. Entonces ellos eran perseguidos y muertos. Recuerda usted la historia de Saulo de Tarso, cómo consintió y cómo él mismo por su mano ejecutora a través de sus soldados mató muchos cristianos. Usted recuerda toda esa historia. Hoy, en este tiempo de Semana Santa que acaba de pasar, usted ve mucho, quizás ha visto muchas veces esas películas, ¿no? Muy bien. La iglesia pues estaba siendo perseguida, estaba siendo asediada, estaba agobiada, porque aparte de lo que acabo de mencionar, también la gente era pobre y también la gente era oprimida y reprimida por el imperio romano, que usted recuerda, para este tiempo también Roma estaba con el pie en el cuello del pueblo judío, ¿verdad? Y entonces los habían conquistado y les hacían muchas atrocidades a ellos, aparte de cobrarles muchos impuestos muy altos, los humillaban y les hacían muchas cosas. Entonces era un contexto no agradable. Aparte de eso, la iglesia tenía conflictos internos dentro de sí, como suele suceder, desgraciadamente, ¿verdad? Desacuerdos y toda esta maraña de problemas, sobre todo la persecución, había metido a la iglesia en un estado de ánimo difícil, muy sombrío, difícil de sobrellevar. Había desánimo, había depresión, algunos estaban alejándose de la fe, perdiendo, ¿verdad? La visión, perdiendo el gozo de haber sido llamados. Entonces, aquí el Espíritu Santo inspira al autor de esta carta y este autor de la carta, entendiendo la problemática que está ahí prevaleciendo en la iglesia, les dice estas cosas. Les dice a los hermanos, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvieron ustedes gran combate de padecimientos. En otras palabras, les está diciendo, muchachos, amigos, hermanos en la fe, no se desanimen, no se desanimen por lo que están viviendo, no se desanimen por el agobio que están sufriendo, no se desanimen por la depresión, no se desanimen por la ansiedad, no se desanimen por lo que sus ojos están viendo en esta hora. Anímense. Recuerden ustedes, les dice, recuerden ustedes aquellos días en que ustedes fueron llamados por Dios, cuando Dios los iluminó en su mente y en su corazón. Recuerden ustedes la alegría que causó en sus corazones, en sus vidas, el hecho de que Cristo llegara por primera vez y ustedes con gran gozo le abrieron el corazón, le abrieron la vida y él entró y comenzaron a caminar con él y fue una alegría y un estado de fiesta en sus vidas. Recuerden esos tiempos donde a ustedes, con tal de estar cerca de Cristo, con tal de conocerlo, con tal de aprender más de él, con tal de no perderse nada de lo que perdonen ustedes, de lo que representaba
la vida de Dios y la enseñanza de su palabra, ustedes hacían cualquier cosa. ¿Usted se acuerda de eso, hermano? ¿Usted se acuerda de eso el día que conoció a Jesús? ¿Usted se acuerda cuando le abrió el corazón? Probablemente fue en la iglesia, probablemente fue en una clase, probablemente fue en su propia casa escuchando una alabanza, probablemente fue en la calle o quizás en el trabajo cuando el Espíritu Santo le reveló a Cristo y usted dijo, Señor, sí, es contigo la cosa, es entre tú y yo, y usted pudo comprender que Dios le estaba hablando particularmente a usted, que a pesar de haber tenido tantos años de religión, nunca le conoció, pero que ese día, maravilloso día, glorioso día, el día feliz, como dice aquel canto, ¿sí? Usted pudo experimentar la presencia de Dios en la persona de Cristo por la obra del Espíritu Santo y le invitó a entrar en el corazón, le invitó a vivir en usted y wow, la vida cambió, todo fue distinto. ¿Se acuerda de eso? Yo no sé si usted lo vivió así, mi querido hermano, hermana. Yo no sé si su experiencia con Cristo fue esa, pero excúseme que le diga que fue mi experiencia. Cuando yo recibí a Cristo, la vida cambió completamente. Y es la experiencia de muchos otros. Yo creo que sí es la suya. Era maravilloso. La vida se veía tan diferente, los colores se veían distintos, de los árboles, de las flores, de las casas, eran más intensos. En algunas personas hubo esas experiencias. Yo recuerdo en mi juventud cuando yo recibí a Cristo, yo quería reventar gritándole a todo el mundo que Cristo vivía, que Él era el Señor de mi vida y cómo era posible que los demás no pudieran comprender la alegría de vivir a Cristo si lo tenían tan a la mano, cómo era posible que no pudieran entender esto, disfrutar esto, cómo es que no podían disfrutarlo. Veía a la gente amargada y yo decía, pero si hay un Cristo, y recuerdo tanto que yo les compartía la palabra de Dios. Sí, debo reconocer que muchos de ellos me llegaron hasta a insultar y yo decía, pero ¿por qué? No me importaba, no me importaba que me insultaran. La verdad, no me interesaba. Me dolía el hecho de que viviera con tanta amargura esa persona, con tanto dolor, con tanta desesperación en su vida y no pudiera abrir los ojos y entender que había un Cristo que podía darle paz en medio de toda esa circunstancia. Eso me dolía. Pero seguíamos adelante y no nos desanimábamos. Dice aquí el texto, recuerda esos días cuando fuiste iluminado, cuando Dios hizo cosas maravillosas, cuando se te prendió la luz, tú que vivías en medio de la ignorancia y de las tinieblas. Eso es lo que le está diciendo. Le dice, trae a la memoria los días pasados en los cuales fuisteis iluminados y que sostuvisteis gran cantidad de padecimientos. ¿Quién de ustedes no fue rechazado? ¿Quién de ustedes no fue criticado por haber cambiado a esta fe? Los que lo hicieron, algunos nacieron ya en esta fe. ¿Quién de ustedes o sus familias no les hizo un feo? No se burló de ustedes, no les tildaron de locos, de fanáticos y mintiendo, ¿verdad? Por supuesto, y los avergonzaron abiertamente, los cortaron, como decimos los mexicanos, nos cortaron gacho, ¿no? Como decimos. Y bueno, esos son padecimientos que aquí la Biblia dice, pues recuerda. Y aquí en el versículo 33 dice, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. ¿Se acuerda? Algunos de ustedes todavía lo están viviendo. Y seguramente que muchos de nosotros que pasamos ya la primera etapa y que estamos en esta etapa un poquito más avanzada, todavía seguimos siendo objeto de desprecios y de insultos y de burlas. La gente se voltea y se ríe. Dicen, están bien chiflados, bien locos.
por la manera en que creemos y por la manera en que amamos a Dios. Pero usted y yo sabemos el gran tesoro que hay en nuestra fe. Así que el Espíritu Santo, a través del autor de los Hebreos, les está diciendo: ánimo, muchachos, ánimo, levántense, levántense, recuerden aquellos días. Dice: acuérdense, versículo 34, cuando ustedes también se compadecían, había un fuego tan grande en su corazón que se compadecían de los presos y sufrían ustedes mismos el despojo de sus bienes por causa de la fe. Y todo eso lo soportaron con gran gozo, sabiendo ustedes que tenemos una mejor y perdurable herencia en los cielos. Decíamos: la verdad no me importa ni que me critiquen, ni que me quiten lo que es mío, ni que me hagan a un lado, ni que se lleven mis bienes. Yo sé que nada de eso tiene gran valor cuando recuerdo la promesa de lo que hay en el cielo que está prometido para todos aquellos que son de Cristo. Ese es el sentido del mensaje que les está dando en una palabra de ánimo. Les está diciendo: recuerden los primeros tiempos, el primer amor, cuando nada les importaba y todo lo daban por causa de Cristo. Se desgastaban por Él. Igual que otros que eran de su misma fe, que estaban en la misma sintonía en Dios. Si usted no ha perdido ese fuego, le felicito. Si usted siente que medio lo ha perdido o de plano ya lo perdió, es una invitación a levantarse otra vez, a decirle al Señor: Señor, sigo creyendo que tú eres real. Es verdad, mi hermano, que las circunstancias ambientales, las circunstancias familiares, las circunstancias materiales o espirituales, a veces nos agobian, nos rodean, nos ponen trampas, nos engañan, todo con la finalidad de que perdamos esta fe. Cualquier cosa puede hacer que esta fe flaquee en un tiempo de nuestra vida, cuando somos débiles, cuando somos pequeños. Cualquier cosa puede hacer que podamos decir: pues esto es mentira, Dios no existe. Y yo quiero decirle a usted que no es mentira. Yo he vivido 40 años ya en el Señor, muy consciente de ello. No sé si son muchos o son pocos, pero he vivido 40 años en el Señor, y disculpe que lo diga de esta manera, pero en mí sigue prendida la llama que un día Jesús prendió, y estoy más emocionado que nunca, estoy más firme que nunca, estoy con un ánimo que revienta dentro de mí. Quiero saber qué va a pasar ahora con la iglesia en medio de este huracán, ¿verdad? De infecciones por coronavirus, de esta pandemia mundial, de esta crisis mundial económica, de esta crisis política que se está viniendo como un tsunami. Quiero saber qué es lo que va a pasar con la iglesia, y quiero ser parte de una iglesia que esté firme, que esté de pie, que esté animando a otros y que siga salvando Cristo a la gente por medio de ella. Yo quiero ser parte de eso. Estoy emocionado. Estoy emocionado por ver el capítulo siguiente después de esta pandemia. ¿Qué es lo que va a pasar? Y yo quiero pensar que terminando esta pandemia, la iglesia que será sacudida, porque ya nos está sacudiendo el Señor, cobrará ánimo, se sacudirá, se quitará todas las telarañas que tiene en la mente y se va a poner otra vez sobre sus pies y va a volver a avanzar vigorosa, recordando el día aquel en que Cristo le salvó. Esa es la invitación del Espíritu que está haciendo aquí. Había gran desánimo, quizá como lo hay hoy. Había temor, quizá como lo hay hoy. Había desesperación, quizá como lo hay. Había carencias, quizá como la hay hoy. No tenían trabajo, no podían atender su salud. Era una situación muy difícil. Y entonces
comenzaban a tambalearse en su fe, y entonces el Espíritu pertinentemente trae este mensaje, quizá como lo sea en este momento. Quizá es el momento en que el Espíritu Santo está comenzando a ver en algunos de ustedes que están comenzando a flaquear, y viene con este mensaje y les dice: levántate, levántate, anímate, acuérdate del día de tu salvación. Eso es lo que está diciendo aquí este mensaje maravilloso. Dice: recuerda las cosas preciosas que eras capaz de hacer por Dios, por ese ánimo que cobraste cuando le conociste. Sigo leyendo aquí, dice: el despojo de tus bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenías una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ya no tenías los ojos puestos en lo material. Tú dices: esto viene y va. Lo importante y lo más hermoso es lo que viene del cielo, es lo que viene de Dios. Y eso es lo mío, eso es mi herencia. Y sigue diciendo aquí a la iglesia de los hebreos, le está diciendo: no perdáis vuestra confianza, porque tienes grande galardón en Dios. Porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Le está diciendo: no te desesperes, no pienses que Dios te abandonó, no pienses que Dios no está contigo. Dios está contigo en todo momento. Él es consciente de todas las cosas que te pasan. Solo sé paciente. La paciencia recibe, la paciencia, la fe, perdóname, la fe evoca, la fe solicita, la fe materializa, pero la paciencia recibe. La paciencia es la que recibe. Seamos pacientes en el Señor. Refugiémonos en el Señor en el día de la desesperación. Él es nuestra roca, Él es nuestro refugio, Él es nuestro abrevadero, Él es nuestra fuente de provisión, Él es. Así que sé paciente, el tiempo malo va a pasar. Y mire cómo dice el Espíritu aquí de una manera tan hermosa. Dice: sé paciente, porque todavía falta un poquito, dice el versículo 37. Falta un poquito. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. El que prometió lo hará. Dios no es hombre para que mienta, y no es hijo de hombre para que se arrepienta, dice la palabra. Dios cumplirá. Y si Dios nos ha dicho que nos guardará, y si Dios nos ha dicho que nos hará crecer, y si Dios nos ha prometido grandes cosas, sé paciente, no te desesperes. Echa mano de la vida eterna, de la vida que Dios te dio. Trae a la memoria, dice, aquellas bellas cosas que un día viviste en Cristo. Y sigue diciendo, versículo 38, dice: mas el justo por la fe vivirá. Es una exhortación maravillosa. Dice: ten paciencia y párate en la fe. Párate en la fe. Paciencia y fe vienen de la mano, siempre irán concatenados. Paciencia y fe siempre están unidos. La fe provoca, la fe es la que atrae. Y la paciencia recibe lo que Dios tiene para nosotros. Mas el justo vivirá por fe. Y aquí dice: porque si retrocediere, ¿verdad?, no agradará a mi alma, dice el Señor. Si retrocedes, no agradará a mi alma. No te eches para atrás, porque no agradará al Señor. Y vuelve a decir aquí en otra palabra de ánimo: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Somos gente de fe. No retrocedemos, no nos achicamos. A veces tenemos dolor, a veces tenemos depresión, a veces tenemos ansiedad, es cierto. A veces las vicisitudes y los imponderables de la vida llegan a nosotros, y claro, somos seres humanos todavía en esta carne. Pero cuando pasa el momento del golpe, ¿verdad?, de la impresión, resilientemente nos levantamos, poderosos, parados en la fe,
y parados en la roca que es Cristo. Él es nuestro sustento, sobre Él estamos parados. Entonces aquí la exhortación es: párate en la fe, ten paciencia, y vas a recibir, y vas a ganar, y vas a conquistar. Dice aquí, me gusta mucho esto que dice: nosotros no somos de los que retroceden. Es una identidad. Tú y yo, mi hermano, mi hermana, no somos, para decirlo en términos muy mexicanos, no somos de los que se rajan. Nosotros creemos en un Dios todopoderoso, el único Dios todopoderoso. Nuestra fe está fincada en Él y nosotros no nos vamos de Él. Todo lo contrario, nos fincamos mejor, nos paramos más firmemente porque nosotros tenemos fe y esperanza en Dios. ¡Qué maravilloso mensaje! Dice, no retrocedemos para perdición, sino somos de los que tienen fe para preservar el alma, es decir, para salvarla. La fe nos llevará a la salvación eterna, que ya fue iniciada en nosotros por la obra de Cristo, a partir del momento en que le conocimos. Bendito sea el Señor. ¡Qué invitación! Y aquí en el capítulo 11, el cual le invito a que usted lo estudie con detenimiento, dice algo maravilloso. Dice, hablando de la fe a la que nos está invitando a ejercer, ¿verdad? Dice, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es decir, la fe materializa, la fe atrae y toma como una realidad aquellas cosas que todavía los ojos no pueden ver. Eso es fe. Y dice, porque por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y aquí pone un listado muy largo de muchos de los hombres del Antiguo Testamento que se pararon en la fe, que se sostuvieron por la fe en Dios y que hicieron cosas extraordinarias y vivieron cosas extraordinarias a pesar de que la adversidad los golpeó de una manera terrible, a pesar de que unos casi murieron, a pesar de que los humillaron, a pesar de muchas vicisitudes y cosas terribles que le sucedieron en su vida, que eran suficiente causa para decir, no creo en este Dios, no creo en Dios, como lo hicieron muchos otros también, debemos decirlo. Pero estos resultaron ser un grupo selecto que el Espíritu Santo vino a plasmar su nombre aquí y resultaron ser los héroes de la fe del capítulo 11 de esta carta a los Hebreos. Le voy a leer un ejemplo. Dice, fíjese, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Otro, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte, porque Dios lo traspuso. Por la fe, ¿sí? Noé, cuando fue advertido por Dios, escuche esto, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, Dios le dijo a Moisés, a Noé le dijo, constrúyete una arca, porque va a venir lluvia. Ni siquiera tenía idea de lo que era la lluvia Noé en ese tiempo, ni siquiera tenía idea de lo que era un diluvio, no tenía idea de nada de esto, pero por la fe le creyó a Dios y por la fe pudo salvar a su familia y a sus generaciones. Por la fe. Usted se sabe la historia del diluvio. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible, hermano. Sin fe no se logra nada. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe al acercarse. Y dice aquí, además, dice, porque es necesario que el que crea,
que el que se acerca a Dios crea que le hay. Mucha gente se acerca a Dios y la verdad, ni siquiera cree que exista. O si cree que existe, solamente lo toma como un consuelo, pero no cree que le va a contestar. No cree que sus oraciones son eficaces. No cree que Dios hace milagros. Pero aquí está diciendo, si te acercas a Dios con fe, tú vas a ver maravillas en tu vida. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que no solamente le hay y que te favorece, sino que te premia. Dice, es galardonador de los que le buscan. Todos estos hombres que estamos citando aquí tuvieron esa expectativa, viendo la nada como viendo lo invisible. La fe a veces es compleja porque si no ves, si eres muy materialista, si realmente solamente puedes creer en lo que tus ojos palpan, lo que tus dedos tocan, lo que tu nariz huele, lo que tu boca saborea y lo que tus oídos perciben, si solamente vives en esa dimensión material, imposible. Pero la fe ve lo que todavía no se puede palpar con los 5 sentidos. Lo cree, lo atrae, basados en la fe que se tiene de Dios, y las cosas suceden. Estos hombres le creyeron a Dios sin ver. Y dijeron, Señor, si tú me lo dices, yo lo creo. No veo nada, pero si tú me lo dices, yo lo creo. Y vino el diluvio, y para cuando el diluvio vino, Noé ya tenía construida una tremenda arca, y ya había metido un montón de animales al arca, y Dios cerró la puerta, y entonces fue la catástrofe que usted conoce, que fue el diluvio universal. Los únicos que se salvaron fueron Noé y su familia, y los animales, por supuesto, fueron más inteligentes que muchos hombres que cayeron en la necedad y que nunca ejercieron fe, que no creyeron, que se burlaron, que decían, este Noé y su familia están bien locos, están predicando que es que va a caer agua del cielo, que se va a inundar todo, y así como nos pasa, exactamente así como nos pasa ahora, así cuando nos critican algunos, ¿verdad? Están bien locos estos. Bueno, exactamente eso es lo que sucede. Y cuando vieron la hora, ¿verdad? Y dijeron, déjanos entrar, él les dijo, ya no pueden entrar, y la puerta no la cerré yo, dijo Noé, la cerró Dios. Hay que tomar gran ejemplo de eso. Sigue diciendo de estos grandes hombres y mujeres. Dice, por la fe Abraham, ¿sí? Fue llamado, ¿sí? A recibir una herencia, lo estoy resumiendo. Por la fe habitó como extranjero en tierra ajena. Por la fe tuvo que morar en tiendas en medio del desierto, ¿sí? Por la fe su esposa Sara, siendo una mujer ya estéril, ya muy mayor, una anciana ya senil, ¿verdad? Pudo concebir a un hijo y lo dio a luz fuera del tiempo natural, por la fe, ¿sí? Y narra muchos acontecimientos, varios acontecimientos ahí que protagonizaron a Abraham y Sara, solo por la fe. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a su hijo Isaac. Dios le dijo, dame a tu hijo en sacrificio, y Abraham casi se muere por esa petición que Dios le hace, pero Dios dice, pero Abraham dice, pues si Dios lo pide, él me lo dio y yo se lo doy. Aquí está lo más valioso de mi vida, te doy a mi hijo y lo voy a sacrificar. Y Dios probó el corazón de Abraham y le dijo, no es necesario, ya vi tu corazón. Dios nunca permitió un sacrificio humano, ni lo permitirá. Eso es abominación. Pero aquí probó el corazón de su amigo Abraham, ¿sí? Por la fe, dice Isaac, Abraham bendijo a Isaac su hijo, a Jacob y a Esaú. Por la fe, José, ¿se acuerda de José? Uno de los hijos de Jacob, ¿sí? Al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos por la fe. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y temieron al decreto del rey que tenía que matar a todos los niños hebreos. ¿Usted se acuerda de esa historia que ha leído en la Biblia, o que por lo menos la ha visto en una película, donde Moisés milagrosamente es protegido por la hija de Faraón? Y todo esto es
por la fe de hombres y mujeres que nunca se desanimaron, que a pesar de ver las circunstancias adversas y terribles, nunca murió su fe, nunca permitieron que su fe se extinguiera en sus corazones. Sigue diciendo que por la fe fue sacado el pueblo hebreo de Egipto, por la fe se celebró la Pascua en sus casas antes de salir al desierto, liberados por Dios a través de Moisés. Por la fe pasaron el mar rojo, el cual se abrió, y pisaron en seco. Por la fe se cayeron los muros de Jericó cuando Josué pasó al pueblo del otro lado del río Jordán, ya en la tierra prometida. ¿Sí? Por la fe, después de rodear esos muros 7 días, se cayeron los muros y conquistó Josué Jericó. Por la fe, Rahab, una prostituta, no pereció, sino que Dios la redimió y la bendijo por haber ayudado al pueblo de Israel. Y dice aquí el autor de Hebreos, sígame por favor ahí en el versículo 32, sígalo, dice, ¿y qué más les puedo decir? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad e hicieron fuertes batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección, es decir, hombres que incluso por la fe, por su gran fe, dijeron, no me importa que me maten, no me importa, yo no me rehúso, ni voy a negar esta fe, que me maten, y los mataron, pero murieron con gozo. Fíjese nada más hasta dónde puede llegar la fe de una persona cuando está bien fincada en Dios. Hasta dónde puede llegar que dice, no importa, no importa, yo soy de Dios, no me importa perder esta vida humana, soy de Dios y soy de fe. Maravilloso, ¿no le parece? Lo que la fe es capaz de hacer en una persona. Y podemos seguir leyendo aquí, dice versículo 36, experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, o sea, les cortaron los miembros con una sierra, puestos a prueba, muertos a filo de espada, y anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Y me encanta esta parte, este versículo, de los cuales, dice ahí el versículo 38, el mundo no era digno. De los cuales el mundo no era digno. Fueron perseguidos a causa de Dios y muertos, dice, de los cuales el mundo no era digno. Anduvieron errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Qué le parece? Hombres de fe. Ellos no tenían coches, no tenían casas como esta, como la suya, no tenían comida rápida, no tenían internet, no tenían un teléfono celular para comunicarse inalámbricamente al otro lado del mundo, no tenían estas cosas, no tenían hospitales, no tenían centrales de abastos, no tenían autobuses, no tenían medios de transporte, no tenían absolutamente nada, como tenemos usted y yo. A nosotros solo nos falta cualquiera de esas cosas y estamos llorando llenos de temor, pensando que el mundo se va a acabar. El mundo no se va a acabar hoy, no se va a acabar ahora, mi hermano. El mundo va a continuar. Esta pandemia hará lo que tenga que hacer bajo el propósito de Dios, tanto en la humanidad como en la iglesia, y va a pasar. Y la iglesia se va a levantar. Ese es el deseo nuestro. Se va a levantar. No podrá ser la misma, porque la humanidad ya no será la misma después de esto. La iglesia tampoco será la misma. Espero que usted esté en esta sintonía.
Entonces, aquí, qué mensaje tan maravilloso. Está diciendo, vean a estos hombres, véanlos, véanlos. Leemos el versículo 1 del capítulo 12, siga conmigo aquí. Dice, por tanto, hablando de todo aquello, dice el Espíritu aquí, el autor, dice, por tanto, después de haberles explicado todo lo que la fe es capaz de hacer en estos hombres y en todos aquellos que la tienen, nosotros también, está hablando ahora, otra vez se dirige a la iglesia, dice nosotros, ustedes y yo, también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Déjenme hacer una pausa ahí. ¿Qué está diciendo el autor? Les está diciendo, ya les hablé de todos esos que en la historia fueron capaces de permanecer en medio de tiempos de angustia y desesperación y dieron su vida, y que fueron recordados en la historia, y aquí está el listado, son los grandes héroes de la fe. Por lo tanto, dice, nosotros, ustedes y yo, a nosotros nos toca ser protagonistas hoy de la historia. Ellos ya murieron, ellos ya están en otra época, pero a los que estamos en este momento aquí sufriendo el suplicio de las cosas que están aconteciendo, que ciertamente son angustiantes, que ciertamente son causas muy, muy verdaderas, de a veces en un momento dado aventar el equipo, aventar el arpa, como decimos, ¿verdad? Y decir, no creo nada, me voy. Ahora que estamos en este tiempo agobiados por esta pandemia, por esta crisis económica, por todo lo que nos está pasando, nosotros ahora somos los protagonistas de las grandes angustias, de los tiempos de angustias, como lo fueron ellos, cada uno en su contexto y cada uno en su momento. Por eso dice, nosotros también ahora que lo estamos viviendo, comprendamos que tenemos en derredor nuestro toda esa nube de testigos. ¿De qué está hablando? Ellos, los héroes de la fe, están en este momento, metafóricamente hablando, el autor dice, es como si tú estás en un estadio en este momento, como en los Juegos Olímpicos, y estás en la pista, te toca correr a ti, ellos ya corrieron en la pista. Ellos ya hicieron su carrera y todos estos que están aquí son los medalla de oro, son los que ganaron. A pesar del rigor, a pesar del sufrimiento, todos ellos corrieron y ganaron, conquistaron a una costa de su propia vida. Ahora te toca a ti correr la carrera que tienes por delante. Dice, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, ahí en las gradas está Abraham, ahí está Sara, ahí está David, ahí está Gedeón, ahí está Josué, los grandes héroes de la fe están gritándote desde el estadio, José Luis, Carmen, Mónica, Ángel, Alma, Ramón, Carlos, Marcela, cada uno de ustedes, es posible, no te rindas, tú puedes hacerlo, tú puedes hacerlo. Nosotros somos testigos aquí de que es posible. Corre la carrera que tienes por delante, es una carrera maratónica, te va a implicar esfuerzo, te va a implicar valor, te va a implicar sufrimiento, ciertamente pasarás por situaciones muy adversas, vendrá el momento en que tú digas, no puedo más, no quiero más. Pero te volverán a decir, claro que sí puedes, claro que sí puedes. Puedes hacerlo en el nombre del Señor, tú puedes conquistar aquella tierra, tú puedes ganar aquella batalla, tú lo puedes hacer, no te rindas, no te rindas. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. A veces no podemos correr, porque la preocupación, la angustia, la depresión,
la televisión que nos dice que todo está espantoso, los remordimientos, los rencores del pasado, las heridas, las envidias que le tenemos a la amiga, al vecino, ¿verdad? Y vivimos en ese rollo que nos estorba y nos llena de telarañas la cabeza y no nos deja crecer espiritualmente. ¿Cuál es tu rollo? ¿Cuál es tu peso que traes encima que no te permite correr libremente la carrera que tienes por delante? La exhortación del Espíritu es deja todas esas cosas que te están cargando, ¿verdad? Como si fuera un costal de papas. Tú tienes que correr una carrera, ya tienes tus shorts, ya tienes tus tenis, ya tienes tu camiseta adecuada, pero tienes un costal de papas ahí encima en tu espalda. ¿Quién va a correr de esa manera? Dice, despójate de esas cosas, despójate de todo aquello que te está estorbando para que puedas correr la carrera que tienes por delante, a la cual Dios te está llamando y te ha llamado desde que fuiste salvo. Despójate de todo peso, despójate de toda envidia, despójate de toda rencor, de toda herida. Quítate esas cosas, ponlas a los pies de la cruz de Cristo, lávalas ahí, déjalas ahí y levántate libre para activarte y correr esta maravillosa carrera que es la maratón de Dios para cada uno de nosotros de aquí hasta que muramos. Y por supuesto el pecado, dice, despójate de todo peso y del pecado que nos asedia. Si tú has estado viviendo en una constante pecado, déjalo ya, entrega tu vida a Cristo. Arrodíllate delante de Cristo, pídele perdón, Él tiene el perdón suficiente para librarte de todo aquello que te tiene esclavo o esclava, que se ha enseñoreado de tu vida y que te tiene como un grillete porque lo practicas todos los días, es un estilo de vida. Dile al Señor Jesús, Señor, rompe este grillete, záfate de eso y vete con Cristo. Despójate de todo peso y del pecado que te asedia. Es posible. Y dice, entonces sí, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¡Qué exhortación! Levántate. Dice, y al correr fija la mirada, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Cuando Pedro caminó en el agua, en el mar, cosa imposible, naturalmente imposible. Jesús estaba parado allá sobre el mar y Pedro, así impetuoso como era y aventado como era, le dice, Señor, solamente di que yo vaya para allá y yo también voy a poder caminar. Y el Señor le dijo, ven, aviéntate, man. Y Pedro se baja sin pensarlo y comienza a caminar sobre el mar. No importa que después se hundió, pero no hay hombre sobre la tierra que pueda decir, yo caminé sobre el agua. Pedro lo hizo, porque tuvo la fe, no estuvo viendo, pues es que será, es que mira cómo está el huracán aquí, mira cómo está ahorita la epidemia, mira el coronavirus, ay, no estaba viendo eso. Él estaba poniendo los ojos en Jesús y él decía, voy a pasar este coronavirus, voy a pasar estas olas, y voy a pasar esta pandemia, y voy a pasar todo esto que está ahorita aconteciendo, porque mis ojos no están en lo material, mis ojos no están en la tierra, mis ojos están viendo los ojos de Cristo. La carrera se corre puesto los ojos en Jesús, no viendo las circunstancias. Una cosa que dice nuestro pastor Raúl que me gusta mucho y la repito mucho. Él dice, los hombres de Dios, los hombres de la palabra, no se mueven por lo que sienten, ni tampoco por lo que ven, sino por lo que saben que son. Nosotros sabemos que somos de Cristo. Y las circunstancias nos pueden gritar toda la adversidad que quieran, pero nosotros sabemos lo que somos. Somos de Cristo y nuestra mirada está puesta en Él y corremos la carrera que tenemos por delante con paciencia.
¿Qué le parece, hermano? ¿Qué le parece esta reflexión maravillosa que nos trae aquí el libro de los Hebreos? Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo que tenía en su corazón delante de él, quiso sufrir la cruz. A Jesús no lo tome por un debilucho, por un martirizado, por un mártir, pobrecito, y la gente le lloraba. No, no, mi hermano, no, y no estoy haciendo una burla, estoy muy serio. Pero Jesús nunca fue un pobrecito crucificado. Él quiso ir a la cruz, él dijo con poder, dijo, ustedes no me quitan la vida, yo la doy. Yo la doy. Tengo poder para darla y volverla a tomar, hablando de la resurrección. Así que imagínense qué mentalidad de poder. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el que se le oprobiara, es decir, el que se le insultara, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él ganó y se fue a sentar a la diestra del trono de la majestad en las alturas, en el cielo. Es el destino que nos espera. ¿La vamos a sufrir de repente? Sí. ¿Vamos a tener dificultades, vicisitudes y a veces cosas muy difíciles? Sí, va a ser así. Nadie lo desea y a nadie se lo deseamos, pero realmente eso sucede. Pero aquí hay una palabra de ánimo. Termino diciéndole esto. Cuando las circunstancias, como las que hemos hablado, o el mismo diablo, gana terreno en nuestra mente y en nuestro corazón, mi hermano, comenzamos a detenernos, comenzamos a flaquear, nuestras piernas empiezan a debilitar, ya no corremos, nos paramos, ya no queremos, nos detenemos, nos paralizamos, nos llenamos de temor y de terror, perdemos en la mente, perdemos la batalla. Y aquí en la palabra dice algo que es maravilloso. Dice, versículo 12 del capítulo 12, dice, por lo cual, fíjese cómo estaría de atemorizada la iglesia a la que le envía este mensaje. Dice, por lo cual, levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hagan sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que será sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El temor, las constantes embates que vienen a nuestros oídos, a nuestros ojos, de afuera, lo único que producen en nosotros es temor, ansiedad, depresión y algo que dice aquí muy importante, amargura. Una vez que la amargura llega a un corazón, esa amargura genera una raíz rápidamente que se profundiza, después es imposible. A menos que Dios haga una maravillosa y milagrosa obra, es imposible desarraigar la amargura de una persona. ¿Conoce alguna persona amargada? ¿La conoce? Esa persona tiene raíces muy profundas, difíciles de curar. Solamente Cristo. Si usted fuera una persona así y lo reconoce, venga a Cristo, Él es el único, el único. No puede ir a ningún otro lado, solo Cristo puede sacarla de esa amargura que usted tiene. Los que conocemos personas así sabemos en qué prisión viven. Esa condición les paraliza. Dice, levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas. El temor, la angustia, la depresión y la amargura paralizan nuestro cuerpo para que no corramos la carrera que tenemos por delante. Pero los que somos de la fe,
Nada nos detiene, mi hermano. Los que somos de la fe y los que creemos de esta manera en el Dios Todopoderoso, absolutamente nada nos va a detener. Y si algún día estuvimos presos o paralizados, ya levantamos las manos, ya levantamos las rodillas, volvimos a ejercitarlas, nos hemos parado otra vez sobre el terreno de nuestra carrera y volvimos a enfocar a Cristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra maravillosa y bendita fe en Él. Así que mi hermano, yo le exhorto en el nombre del Señor, no tenga temor. Estas olas gigantescas que se han levantado y que a usted le quieren amedrentar, no voltee a mirarlas como lo hizo Pedro. Siga sus ojos firmes en Cristo. El problema de Pedro fue que tuvo los ojos puestos en Jesús, pero de repente desvió la mirada a las circunstancias, a las gigantescas olas, y dijo, no, este es el fin, y se hundió. Pero si usted vive y yo vivo permanentemente mirando a Cristo, mirando sus ojos, creyendo sus promesas, hermano, usted y yo, no por nuestras fuerzas, sino por las de Él, podremos continuar caminando esta carrera. Y vendrán otras cosas, quizá peores que esta pandemia, y nosotros continuaremos caminando en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Oremos, oremos, hermanos. Gracias te damos, Señor, por la fe que tú has puesto en nosotros. Gracias te damos por la convicción y la identidad que tenemos en ti. Padre Santo, huracanes gigantescos se levantan alrededor de los creyentes, de todos nosotros. Pero nuestra paz eres tú, nuestra roca eres tú. Aquí estamos, parados sobre la roca, parados firmemente, porque tú estás con nosotros y tenemos confianza, Señor, de que tu poderosa mano está con nosotros. Y aun si tuviésemos que vivir circunstancias difíciles, seguimos confiando en ti porque sabemos que tú no traerás una prueba más grande a nosotros que no podamos soportar. Señor, confiamos en ti, somos de la fe, somos de los que no retroceden, sino de los que se han levantado, de los que se han despojado para correr la carrera que tú pusiste por delante, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas donde vivíamos a su luz admirable. Bendice a mis hermanos y a mis hermanas. Señor, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Gracias. Amén. Amados, que Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Estamos para servirles. Tienen nuestros contactos, por favor. Les amamos. Estamos en pie de guerra, firmes en el Señor. Que Dios me los bendiga a todos.